Siempre iniciamos con una breve reflexión. Quiero decirte que para poder vivir, primero tienes que morir. Para poder vivir, primero tenemos que morir. Para poder vivir en y para Cristo, primero tenemos que morir al mundo. ¿Sí? Es una figura, un tipo y figura, pero es una realidad. La semilla para dar vida primero tiene que morir. La semilla, cuando, para los que no han pensado en esto, cuando es sembrada, dice la Escritura que muere para poder dar fruto. Por eso nuestra oración a Dios: Señor, que tu palabra, cual preciosa semilla, sembrada en buena tierra y aún en tierra seca y árida, en valle de huesos secos, tú la hagas germinar y crecer y dar fruto abundante y permanente. Gloria al Señor. Recuerda esto: para poder vivir, primero tenemos que morir, porque nosotros somos como esa semilla, como ese grano seco que es sembrado en la tierra y muere, pero después da vida. Así que reflexiona en eso, que es necesario que el viejo hombre muera para que el nuevo hombre viva. Es necesario que tú mueras para que Cristo viva en ti. Inclina tu rostro, inclina tu cerviz, inclina tu ser ante el Dios del cielo y de la tierra, y dale gracias porque hoy puedes estar aquí, allí donde tú estás, puedes respirar, puedes moverte, tienes ojos, tienes oídos, tienes boca, tienes nariz, tienes pies, manos. Hay muchos que no los tienen, hay muchos que carecen de sus órganos, de alguno, de otro. Hay gente personas que minusválidas o inválidas, que quisieran tener todos sus miembros para alabar a Dios, sin embargo, así como están, así como Dios los tiene, así le pueden alabar a Dios. Porque tal vez aquel que no tenga lengua, pero Dios escucha su interior. Aquel que no tiene ojos, pero Dios ve a través de él. Aquel que no tiene oídos, pero Dios le enseña su suave melodía, porque Dios es su melodía en su interior. Señor, te damos gracias. Henos aquí, amado Señor Padre. Henos aquí, amado Señor Hijo. Henos aquí, amado Señor Espíritu Santo, reunidos en tu nombre, invocando tu presencia, tu palabra, tus promesas, tus mandamientos, invocando, Dios del cielo y de la tierra, tu gloria sobre nuestra vida. Agradecidos porque nos permites estar aquí reunidos en tu nombre. Agradecidos por cada alma que hoy están escuchando y viendo, o aquellos que más adelante verán, oirán tu palabra, mi Señor. Agradecidos porque esas almas, mi Señor, tú las creaste para tu alabanza y tu gloria, al igual que a nosotros. Como siempre, mi Señor, como un ritual, rogando que hoy abras los sentidos espirituales, que los avives, que los
aumentes, que los despiertes en cada uno de nosotros, Señor. Que tu palabra, que no está presa, corra veloz y sea glorificada y no vuelva a ti vacía, sino que tú la prosperes en aquello para lo que hoy tú la enviarás. Y la has enviado, Señor. Y que esa palabra, cual valiosa y preciosa semilla, la siembres en buena tierra, pero también la siembres, mi Señor, en tierra seca y árida, donde no hay agua, donde no hay pan, en valle de huesos secos, donde no hay vida, y envíes vida, y vida en abundancia, mi Señor, con tu glorioso y precioso Espíritu, y que esa palabra, mi Señor, tú la hagas germinar, y la hagas crecer, y la hagas dar fruto abundante, mi Señor, al 1000, al 100, por uno, y que ese fruto sea permanente, mi Señor. Y como siempre rogamos, Dios, que la incrustes en el espíritu humano y que pongas tu sello, el sello de tu presencia, amado Espíritu Santo, y le des tu permanencia, precioso Señor Jesús. Y por causa de aquellos que dudan, de aquellos que cuestionan, de aquellos que no creen, y peor aún, de aquellos que se rebelan, aún sabiendo que eres tú, Señor, rogamos que confirmes esta palabra, Dios, que es tu palabra, y la cumplas y la ejecutes, Dios, para gloria de tu nombre, con el poder de tu presencia. Honra y gloria a ti, Dios del cielo y de la tierra, Señor de toda creación, Rey de gloria, Dios de los ejércitos, porque tuya te pertenece. Amén. Seguimos con el tema acerca de conociendo al enemigo. Hoy terminamos, aunque es difícil realmente decir terminamos, porque nunca terminaremos de conocer a fondo cada uno de los temas que Dios nos comparte. Y digo nos porque el que enseña aprende 2 veces. Y como lo he mencionado con anterioridad, muchas de las cosas que se dicen aquí, que hablo, de pronto me doy cuenta que yo no las sé, o cosas que yo no recuerdo, de que Dios me enseñó hace años ya. Su inspiración es una de las cosas que rogamos a Dios en todos los ámbitos de nuestra vida, ya sea en nuestra vida como humanos, ya sea nuestra vida espiritual. Siempre rogamos a Dios que nos dé su inspiración, que nos dé su guianza, que nos dé su enseñanza, que nos dé su dirección. Porque es fácil para muchos quizá pararse en un altar y decir y hablar y hacer, pero qué difícil es cuando logramos entender, difícil entre comillas como humano lo digo, el poder entender que todo don, que todo ministerio debe estar bajo la cobertura en el lugar secreto. Hace tiempo, hablando con un hombre que se decía hermano, pero que era un hombre muy rencilloso, era un hombre que muy estudiado, muy versado en la escritura o en la palabra de Dios.
aunque como siempre lo hemos enseñado, una cosa es tener conocimiento de la palabra y otra cosa es tener la revelación de esa palabra. Mucha gente tiene conocimiento de la palabra, mucho conocimiento. Son, como luego decimos, como bibliotecas andantes. Conocen la palabra, se saben la Biblia de A a Z y de Z a A. Pero ¿cuántas de esas personas tienen la revelación de esa palabra? Y recuerdo que ese hombre, platicando acerca de la palabra, él era un hombre muy contencioso cuando se trataba de hablar de la palabra. Él enseñaba, pero él tenía ese problema, creía saberlo todo. Creía que nadie, y de hecho lo manifestaba, él no aceptaba que nadie le enseñara. ¿Por qué? Porque él se pregonaba pastor, se pregonaba siervo, se ponía muchos títulos. Y había gente que lo seguía y lo admiraban mucho por eso, pero a fin de cuentas el hombre vivía en pecado, el hombre estaba en pecado. Hace poco nos comentaron que el hombre ya murió y murió en pecado. Entonces es importante entender esto para poder discernir la palabra de Dios, que todo don, todo ministerio, todo talento, toda operación debe estar bajo la cobertura del lugar secreto. Es decir, tiene que ver con lo que el Señor dijo una vez, que el que se humilla será enaltecido y el que se exalta será humillado. Es complicado a veces el poder abreviar ciertos temas, porque qué deleite es enseñar, qué deleite es decirle al pueblo, decirle a las almas: mira, esto es lo que Dios dice, no lo que nosotros decimos, no lo que yo digo, esto es lo que la palabra de Dios dice, y que esas almas aprendan, que esas almas sepan y conozcan un poco más de Dios cada día. Porque algo que debes aprender es que en tu oración, en tu clamor a Dios, tú debes rogarle, debes pedirle, suplicarle a Dios: Señor, permíteme conocerte más, un poco más cada día. Permíteme conocer de tu intimidad, permíteme conocer de tu esencia, permíteme conocer de tu sensibilidad, permíteme conocer de tu pensar y de tu sentir. Que tu pensar y tu sentir sean en mí. Cuando tú empieces a hacer eso, el viejo hombre poco a poco morirá. Y el nuevo hombre, y digo esto porque el viejo hombre está viciado conforme a los deseos del mundo, pero el nuevo hombre está hecho conforme a la imagen y a la semejanza de Dios. Y es importante esto. Conocer al enemigo implica también conocer cada día más a Dios. Conocer al enemigo implica saber un poco más cada día del pensar y del sentir del gran yo soy. Dijimos la semana pasada y hablamos, profundizamos un poco, recuerdan, en el tema número 9, hoy es el tema número 10. Y los puedes encontrar ahí en el Facebook, en la página Mi Pensar y Mi Sentir, el Gran Yo Soy. O la puedes encontrar en la misma página, pero en el YouTube. Te invitamos para que los busques, para que te metas ahí a las redes. Y allí está, en la página Mi Pensar y Mi Sentir, el Gran Yo Soy. Dijimos algo referente a lo que vivimos o a lo que se vive hoy. ¿Cómo es que los que se dicen pueblo de Dios, aquellos que se dicen iglesia del Señor, viven bajo dos normas, bajo una de estas dos normas? Como el Señor Jesús dijo: vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura y hagan discípulos.
hablando acerca del discipulado, de la necesidad que hay hoy, de que la iglesia sea no solamente instruida, no solamente discipulada, sino que lamentablemente hoy es necesario que la iglesia, el pueblo de Dios, sea evangelizado. Porque el nivel espiritual del pueblo que se dice pueblo cristiano hoy es lamentable. Hoy más que discípulos hablamos acerca de esto. Hay un gran proselitismo en el mundo. Algo que no mencioné es que una de las actitudes de los creyentes modernos es lo que en forma chusca nosotros decimos, se dedican a robar ovejas. Son cuatreros. En el antiguo oeste, a los que robaban ovejas o robaban ganado, les llamaban cuatreros. Eran personas que se dedicaban a robar animales de otros para llevárselos a su redil, a su rebaño. Hoy muchos evangélicos, muchos de diferentes denominaciones, la gente de diferentes sectas, de diferentes religiones, se dedican a robar ovejas. No se dedican a evangelizar, no se dedican a discipular, se dedican a robar ovejas. No para llevarlas a un conocimiento más pleno de la palabra de Dios mismo, sino que tiene que ver con el proselitismo. El proselitismo que tanto daño ha hecho y está haciendo hoy en medio del pueblo de Dios. Ese proselitismo que está haciendo tanto daño a las almas. Porque el proselitismo tiene que ver más bien con seguir al hombre que con seguir a Dios. Vamos más adelante cuando hablamos acerca de que el diablo es aquel que siembra la mala semilla. Dijimos la semilla espuria, es decir, semilla falsa. Hablamos acerca de que hoy en la iglesia o en el pueblo moderno, la semilla crece junto con el trigo. Leímos la historia del sembrador y vimos cómo el diablo, personificado en el hombre, en el enemigo del Señor, llega mientras los hombres, los que cuidan la obra del Señor, los que cuidan los terrenos, la tierra del Señor, dice que mientras ellos estaban durmiendo, vino el enemigo de su Señor y sembró mala semilla en medio del trigo. Y cuando llegó el tiempo de que la semilla germinó, los hombres vieron que junto con el trigo había cizaña. Hay algo importante que hay que recalcar. Para aquellos que conocen un poco de la tierra, para aquellos que conocen la planta del trigo, pero también conocen la planta de la cizaña, se darán cuenta que la cizaña y el trigo son casi idénticos. Personas que no conozcan de la tierra, les será muy difícil diferenciar entre lo que es el trigo y lo que es la cizaña. Son casi idénticos. Solo los conocedores pueden notar la diferencia. Hoy, por eso es importante que tú, cuando ores a Dios, cuando converses con el Señor, cuando vayas al lugar secreto, le pidas a Dios, le digas al Señor: Señor, despierta, abre, aviva, aumenta mis sentidos espirituales para poder discernir
tu palabra y tu obra. ¿Por qué? Porque al pueblo de Dios, a los creyentes modernos, no solo les falta conocimiento, no solamente son destruidos, no solamente son llevados cautivos, no solo perecen porque les falte ese conocimiento. La falta de conocimiento es una de las razones que derivan precisamente de la falta de discernimiento. Hoy el diablo ha usado, es una de sus mejores armas, por decirlo de esta manera, la falta de discernimiento de los creyentes modernos. Los creyentes modernos no disciernen, no entienden, les falta ese conocimiento, ese discernimiento que es tan necesario para poder diferenciar entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Les falta el discernimiento para poder conocer y hacer la diferencia o diferenciar entre lo que es de Dios o lo que es del diablo o lo que es de la carne. Por eso es fácil para los creyentes modernos ser instrumentos del diablo, instrumentos en las manos de Satanás. Aunque tú digas que no es posible, sí es posible. Hemos hablado al respecto de que puede haber muchos que están ministrando en la obra de Dios y estar endemoniados. Tú puedes decir que no es, que es imposible que una persona que tenga el Espíritu Santo pueda estar endemoniado. Pero escucha, en alguna ocasión, cuando Dios, el Señor Jesús dijo acerca del estado del hombre ante Dios, Él dijo, cuando el espíritu malo, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares desolados buscando reposo y no lo halla. Buscando reposo se refiere a buscar casa, a buscar otro hombre en donde meterse. ¿Estás escuchando y entendiendo y discerniendo esto? Cuando no lo haya, dice, volveré a mi antigua casa de donde salí. Cuando regresa, encuentra esa casa limpia, barrida, adornada, pero vacía. ¿Pero qué? Pero vacía. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él y juntos entran a morar a esa casa. Y el estado de ese hombre viene, el último, postrer estado de ese hombre viene a ser peor que el primero. ¿Qué significa esto? Mucha gente en el pueblo de Dios vive, muchos ministros viven más que una vida espiritual, viven una vida moral. Moral. Por eso afirmamos que todo ministerio, todo don, todo talento, toda operación debe estar bajo la cobertura del lugar secreto. Por si tú no lo sabes, la mejor garantía y la mejor seguridad de que tú un día estarás en las bodas del Cordero se llama Espíritu Santo. Es la presencia del Espíritu Santo en tu vida la mejor garantía y la mejor seguridad de que un día tú estarás en las bodas del Cordero. Pero la presencia del Espíritu Santo no será real en tu vida, en tu espíritu, si tú
no tienes un lugar secreto en donde estés buscando la cobertura, la llenura de Dios en tu vida, del Espíritu Santo en tu vida, en tu ser, del Señor Jesús, del Padre, en tu vida. Tú puedes, como dijimos anteriormente, cantar bonito, tocar bonito, predicar bonito, enseñar bonito. Puedes tener seguidores, puedes ser admirado por los hombres, admirada. Pero si el ministerio que estás desarrollando no está bajo la cobertura del lugar secreto, entonces tú solamente estás llevando una vida moral. No robas, no matas aparentemente, no engañas, no dices mentiras, pero solo es moralidad, no es espiritualidad. Lo tuyo es externo. Lo que es de Dios nace del interior. Nace del Espíritu Santo que habita en tu interior y que gobierna y que dirige y que instruye y que enseña y que inspira tu vida en todos tus ámbitos. Por eso es que muchos ministros pueden estar endemoniados. Saben mucho de la Escritura, conocen la Biblia, pero no tienen la revelación de esa palabra. Y Satanás usa eso. Satanás ha llevado a muchos a llevar unas vidas más que espirituales, morales. Porque Satanás sabe, también Satanás sabe cómo estás tú delante de Dios. Y él usa eso para engañarte. Los creyentes de hoy no tienen discernimiento. No lo tienen. Porque si tuvieran el discernimiento, en vez de ser prosélitos del hombre, serían discípulos de Cristo. A los creyentes les ha sido dado ser salvaguardados por Dios de las huestes del diablo. ¿Recuerdan cuando les dije que así como Dios, como el ángel del Señor, así como sus ángeles acampan alrededor de nosotros para protegernos, también el diablo y sus huestes acampan alrededor de nosotros para destruirnos? Así como Dios, así como el Señor Maestro está a la puerta y llama, y si alguien oye su voz y le abre, Jesús entrará a él y cenará con él, y él cenará con él. Y el Maestro le dará que se siente en su trono así como él se sentó en el trono del Padre. También Satanás, también el diablo está tocando a la puerta y llama. Y si tú le abres la puerta, él entrará y cenará contigo, y tú cenarás con él. Y él te dará esa grande promesa que le hizo al Señor Jesús. Todo esto te daré si postrado me adorares. Bajo esa promesa viven la mayoría de los que dicen que conocen a Dios. Viven la mayoría de aquellos que dicen que aman a Dios, que conocen su palabra. Viven postrados a los pies de Satanás, preocupados más por lo material que por lo espiritual, preocupados más por seguir al hombre, por seguir mandamientos de hombres, que por obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque para seguir a Cristo, para ser discípulo de Cristo, hay que perderlo todo. Y eso es lo que la gente no quiere.
La gente pretende que todo en el Evangelio sea fácil, porque así les han enseñado sus ministros, que todo es fácil. Les han enseñado que el camino angosto, por donde pocos pueden andar, porque el Señor Jesucristo lo dijo claro, y Él fue concreto y fue categórico. Vayan por el camino angosto, por el que pocos, dijo, por el que pocos pueden andar. Porque el camino ancho, por donde va todo el mundo, es fácil, es ancho. Siempre cuando platico con las almas, hablando acerca precisamente del camino angosto, les digo, el camino angosto es como una pequeña vereda donde apenas cabe una persona. Y ese camino angosto, les digo, es como esa vereda bordeada de flores, bordeada de árboles hermosos. Tú ves a la distancia y se pierde en la distancia. Y a tu derecha, a tu izquierda, hacia arriba miras y es hermoso, es bello, está adornado. Y al final está el Señor con sus brazos abiertos esperándote. Ese es el camino angosto. Pero ¿por qué el Maestro dijo que el camino angosto pocos pueden andar? Porque es difícil para caminar. Porque mirando hacia el suelo, mirando hacia abajo, de pronto te das cuenta que ese camino está lleno de piedras, está lleno de abrojos, está lleno de espinos, de cardos. Pero tú tienes que caminar por ese camino angosto. Porque al final el Señor te espera con los brazos abiertos y te dice: ven, hijo, ven, no te detengas, sigue adelante, sigue caminando, aquí te espero. Pero no, los cristianitos modernos, los creyentes modernos, pretenden que el camino angosto esté dentro del camino ancho. Aman a Dios, pero le sirven al diablo. Se sientan a la mesa del Señor, pero también se sientan a la mesa de Satanás, del diablo. Invocan el nombre del Señor, pero también alaban al diablo. Le cantan al Señor, pero también le cantan al diablo. Le tocan al Señor, pero también le tocan al diablo. Le sirven a Dios, pero también le sirven al diablo. Eso es lo que Satanás ha logrado hacer con los creyentes modernos. Y a lo largo de los tiempos. Por eso es importante conocer al enemigo. Si tú, como le dijo Dios a Caín, si bien haces, ¿no serás recompensado? Sí, es decir, si tú quieres servirme, al final te espera la recompensa. Será duro, será un caminar difícil, será un caminar donde quizá llegues a caer, pero quiero decirte, hijo mío, que el justo cae 7 veces, pero vuelve a levantarse. Hoy es algo que los creyentes no han logrado entender. Los cristianitos modernos ven que cuando un hijo de Dios cae, en vez de regresar y levantarlo, por eso aseguramos aquí que el ejército de Dios, el que se dice ser ejército de Dios, son los únicos soldados que cuando su compañero cae, lo rematan o le dan el tiro de gracia para que ya no sufra. Dice la Escritura que si entre ustedes haya alguien que pecó,
que cayó. Ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, porque el que piensa que esté firme, mire que no caiga. Si esta palabra fuera real en la vida de la iglesia hoy, en la vida en medio del pueblo de Dios, en las almas que se dicen cristianos, que se dicen hijos de Dios, no habría tantos hijos de Dios fuera de su cobertura, fuera de la iglesia. Como lo mencioné la vez anterior, tanta gente que está fuera porque están lastimados, tanta gente que están tirados en el camino, que han sido presa del lobo, que han sido presa de las fieras, están destrozados, están deshechos, están moribundos, porque no hay quien se ponga en la brecha para ser vallado, porque los que se dicen hijos de Dios, en vez de levantar a los hermanos, a los caídos, los rematan para que ya no sufran. Aquellos que son prosélitos del hombre, que no sienten misericordia, que no sienten piedad por las almas, el Padre tiene que enviar a su Hijo a buscar en el camino a esas ovejas que están caídas, que están deshechas, que están moribundas. Y cuando el Hijo va por el camino y ve la oveja tirada, ve la oveja destrozada, la ve agonizando, Él va y la levanta y se la lleva en sus brazos y la lleva al altar del Padre, y con sus lágrimas le lava y con su sangre lo sana, cura sus heridas. Porque los que se dicen cristianos son incapaces de lavar, de curar las heridas de sus hermanos, porque no tienen discernimiento, porque muchos son, más que trigo, son cizaña que está creciendo en medio del trigo. Son prosélitos del hombre más que ser discípulos, más que ser seguidores de Jesús. Satanás, dice la Escritura, es ese hombre fuerte que cuida sus bienes con celo. Es ese hombre que si tú eres de su propiedad, te cela, te cuida y no está dispuesto a soltarte. Por eso es que la palabra nos enseña que cuando tú eres por Dios trasladado del reino de las tinieblas al reino de luz, de pronto te das cuenta que pareciera como que tu vida, en vez de mejorar, empeoró. Solo que debes tener el entendimiento y el discernimiento para poder comprender que una cosa es vivir sin Cristo y que tus problemas, tus luchas, tus necesidades, tus debilidades estén sujetas a las cosas de este mundo, a que ahora estén como esas cargas en las manos de Dios. El canto que cantamos hace un momento dice: Cristo es la paz, el que paredes derribó,
Echa tu carga en Él, pues Él cuida de ti. Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Cuando tú no conocías al Señor, cuando el Señor todavía no se revelaba en tu vida o a tu vida, tú vivías llevando esas cargas. Tú vivías agobiado por los problemas, por las enfermedades, por la angustia, por la necesidad, por la tribulación, por la adversidad. Vivías atribulado, vivías atribulada por el pecado que asediaba tu vida. El pecado gobernaba tu ser, espíritu, alma y cuerpo. El pecado, estabas vendido al pecado, vendido al pecado. Cuando Cristo vino, Él pagó ese precio, sí, pero el precio de tu pecado, para que tú fueras perdonado, para que tú fueras redimido, para que tú fueras comprado a precio de sangre. Porque ese pecado era tu dueño. Satanás era tu dueño. El acta de decretos de la ley testificaba que tú le pertenecías al diablo. Pero ahora dice la Escritura, el Señor abolió en su cuerpo y con su sangre pagó el precio por esa carta de decretos para ser un pueblo, para que tú fueras perdonado, para que tú fueras comprado, para que tú fueras redimido, para que el pecado ya no se enseñoreaba ni se enseñoree más de ti. Ese es el precio que Él pagó. No es el precio que se enseña hoy en los altares, que Él pagó el precio para que tú fueras prosperado, para que tú tuvieras dinero, para que tú estuvieras sano. Habría que ver bajo qué contexto se dijo eso, o la Escritura lo menciona. El precio que Él pagó fue para que tú fueras perdonado, fue por causa de tu pecado, fue por causa de mi pecado. Entiéndelo. Cuando tú logres entender esto, te darás cuenta que el único valor que tú tienes es el que Dios te da. Que la única prosperidad que vale en esta tierra es la que la Escritura nos enseña. Que nuestro espíritu, nuestra alma debe ser prosperado, pero se refiere a una prosperidad espiritual, no a una prosperidad material. Hoy los ministros han trocado, el diablo ha introducido esas herejías en el pueblo de Dios para que los creyentes de hoy estén más preocupados por las cosas de este mundo que por las cosas de Dios, que por las cosas espirituales. En los últimos días Satanás llamará al anticristo y llamará al falso profeta para que le sirvan. La Escritura nos enseña, y es muy interesante ver esto. Dice que grande es el misterio de la piedad. Grande es que el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Escucha, Dios fue manifestado en carne, refiriéndose a nuestro Maestro Jesús. Dios fue ¿qué? Manifestado en carne. Fue predicado al mundo, fue predicado a los gentiles, pero también a su pueblo. Fue recibido arriba en gloria. Grande es el misterio de ¿qué? De la piedad. Tú dirás, ¿y eso qué? Es interesante notar esto.
Habla de dos misterios la Escritura. El misterio de la piedad, que se refiere a la Trinidad, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Se refiere a la manifestación de la presencia de Dios a través de la persona física de Jesús, a través de la obra del Espíritu Santo en Jesús, a través de su sacrificio en la cruz para pagar el precio por nuestros pecados. Ese es el misterio de la piedad, a lo que la Escritura llama el misterio de la piedad. Aquí viene lo interesante, o más o menos, como tú lo quieras ver, o la otra parte de esta situación que es tan interesante. Habla de que también hay un misterio de la ¿qué? De la iniquidad. El misterio de la iniquidad se refiere a la manifestación de Satanás a través de su hijo, el anticristo, y a través de su profeta, el que la Escritura llama el falso profeta. ¿Asombroso? La Escritura nos enseña que hay dos misterios: el misterio de la piedad y el misterio de la iniquidad. Satanás siempre ha tratado de imitar a Dios en todo, y ahora no podía hacer la diferencia. Así como la Escritura nos habla de una Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, también la Escritura nos enseña que hay una Trinidad diabólica, una Trinidad de iniquidad. Satanás como padre, el anticristo como hijo y el falso profeta. ¿Se dan cuenta? En la antigüedad también, y cabe mencionar esto, cuando Dios el Padre envió a su Hijo, pero dice que también envió una voz en el desierto, refiriéndose a Juan el Bautista para que preparara el camino del Señor. Escucha, el Padre envió a su Hijo y envió a Juan el Bautista para preparar el camino del Señor. En los últimos tiempos, así será también con Satanás. Satanás enviará a su hijo, el anticristo, pero también enviará a un falso profeta para que prepare el camino de su Señor. ¿Te asombra esto? Los creyentes de hoy no están preparados y no están siendo preparados para lo que viene. Siguen viviendo y siguen pensando que para la iglesia, que para el pueblo cristiano no habrá tribulación, no habrá persecución, no habrá oposición, no habrá adversidad. Pero la Escritura nos enseña que cuando el anticristo venga, se sentará en el trono de Dios, diciéndose que es Dios, haciéndose pasar por Dios. Pero también habrá lo que la Escritura menciona como una bestia, que alude al anticristo, al falso profeta, perdón, porque nos enseña que este falso profeta vendrá a preparar el camino del anticristo. En los últimos tiempos, escucha, Satanás llamará a su hijo o enviará a su hijo, como tú lo quieras llamar, y enviará a un falso profeta, a su falso profeta, para que prepare el camino para la manifestación del anticristo. Segunda a los Tesalonicenses, escucha,
Muchos de ustedes no creen en esto. Por eso están tan preocupados. Están tan preocupados por lo material que no piensan en que vienen días difíciles. Estamos viviendo días difíciles. Ya están en acción, dice la Escritura, el misterio de la iniquidad. Dice así, segunda a los Tesalonicenses capítulo 2, desde el verso 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes, escucha, no vendrá el día del Señor, es decir, no vendrá el Señor Jesús en las nubes como leemos en Mateo 24, que cuando Él venga, vendrá en las nubes y todo ojo le verá, todo ojo le verá. Y Él no vendrá como cordero, no vendrá como siervo, Él vendrá como juez para juzgar al mundo, para juzgar a su pueblo también. Estuvimos enseñando acerca de las maneras como Él juzgará a la humanidad, pero también vimos cómo Él juzgará a su pueblo y vimos cómo es que en el día del juicio, el juicio para su pueblo será más severo que para el mundo. Nuestro amado Maestro vendrá a juzgar con severidad a su pueblo. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Estamos viviendo tiempos de apostasía, tiempos en que el pueblo de Dios está dividido, sirviéndole a Dios, pero adorando al diablo, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Así le llaman al anticristo la Escritura, hombre de pecado, hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Y ahora ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Hay misterio de piedad y hay misterio de iniquidad. Solo quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, es decir, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, y por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esto significa que todos aquellos de los que no creyeron, todos los que no quisieron recibir la verdad de Dios, serán juzgados y serán condenados cuando el Señor venga y juzgue a la humanidad. Y no solamente, repito, al mundo por su maldad, hermano Elliot, sino a su pueblo por su incredulidad. Por su incredulidad. Más que si conocen y saben, la verdad el juicio sería todavía más fuerte, más severo, más duro. Dios va a ser más duro con los que conocen que con los que no lo conocieron. Sí. Porque nosotros que conocemos la verdad
somos, bueno, la escritura dice somos necios, obstinados, pues Él lo dijo cuando nos mandó a predicar, cuando nos envió a enseñar. Él lo dijo y fue bien claro. Muchos de mis hijos no creerán esta palabra. Muchos de mis hijos no creerán esta palabra, dijo. Pero habrá quienes no me conocen que creerán esta palabra. Es asombroso. Estamos asombrados de eso. ¿Cómo es posible? A veces razonamos nosotros o tratamos de razonar que aquellos que conocen de la palabra, que aquellos que saben de Dios, no quieran creer la enseñanza. Y aquellos que no conocen a Dios, que no conocen de Dios, que no conocen de su palabra, creen la palabra, creen la enseñanza. Y lo hemos visto en el lugar de provisión, que hay mucha gente que no conoce de Dios, y cuando les empezamos a enseñar, les hablamos de la palabra, están como embelesados, ¿no? Gente que no conoce del Evangelio, están embelesados y dicen: tiene usted razón, Señor, sí es cierto, tiene usted razón. Y les decimos: no, nosotros no tenemos la razón, Dios tiene la razón. Pero los que conocen de Dios, cuando les empezamos a decir, a enseñar, inmediatamente, ¿cuál es su actitud? ¿Cuál es su reacción? sí, se ponen en guardia, empiezan a alegar, a discutir, Exacto. a contender, Exacto. a pelear, se enojan, se dan la vuelta y se van. Y se van. Hasta nos dejan luego con la palabra. Sí. Esa es la razón por la cual Dios dijo: muchos de mis hijos no creerán esta palabra, pero muchos que no son mis hijos creerán esta palabra. Sí la creerán. Y Él viene a juzgar a aquellos que no quisieron creer a la verdad, sino que creyeron y se complacieron en la mentira y en la injusticia. Por eso les decimos, como advertencia, como sentencia, no como juicio, porque el que juzga es Dios, pero Dios ya dio su sentencia para muchos de ustedes que son prosélitos del hombre, que se complacen en la injusticia, que creen la mentira, las mentiras del diablo a través de sus ministros, de sus falsos ministros disfrazados como ángeles de luz, que creen en la prosperidad, que creen en toda esa herejía que lo único que hace es blasfemar de la sangre de Jesús, pisotear la sangre de Jesús y hacer afrenta al Espíritu de gracia. Ya han sido condenados. Dice: el que cree en el Hijo tiene la vida, ¿qué? Eterna. Pero el que no tiene al Hijo, el que no cree en el Hijo, ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado porque no creyó en el testimonio del Padre a través de su Hijo. No hay peor afrenta, oye bien, además de pisotear la sangre de Cristo, además de hacer afrenta al Espíritu de gracia, no hay peor afrenta para Dios que tu incredulidad y tu rebeldía. Por eso el camino angosto es difícil, porque hay que creer en esto. Hay que creer en esto. Cuando Satanás envíe a su hijo y envíe a su falso profeta para preparar el camino de su Señor, vendrán tiempos difíciles en los cuales el anticristo
perseguirá al pueblo de Dios y a todo lo que se llame Dios. Y dice el libro del Apocalipsis que vendrá un tiempo en que Satanás, el anticristo, se levantará contra el pueblo, ¿qué? Contra los santos, y los vencerá. Los vencerá. ¿Te imaginas si tú eres de los de la prosperidad? De los que están preocupados por lo material, por los afanes de este mundo. ¿Tú crees que si viniera una persecución ahora, estás preparado, estás preparada para eso? ¿Tú crees que si Cristo, si el Maestro viniera hoy, te irías con Él? Si Cristo viniera hoy, ¿qué se llevaría? ¿Qué se llevaría? Así como está su pueblo, así como estás tú, ¿qué se llevaría? Apocalipsis 13 del 1 al 9 nos enseña acerca un poco más de esto. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? El dragón es Satanás y la bestia es el anticristo. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído para oír, oiga. El dragón y la bestia ya están listos, y estamos viviendo tiempos difíciles. Te pregunto, ¿estás preparado? ¿Estás preparada? Al principio dice la Escritura tendrá mucho éxito, porque se le dio autoridad, dice ahí en el verso 7, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo. ¿Quiénes son los santos? Y no me vengas con que los 144,000, porque eso que enseñan los que se autodenominan testigos de Jehová, que dicen que los 144,000, quiero decirte algo, ese pasaje nos enseña claramente, es bien claro, no hay nada que dudar, no hay nada que cambiar, porque la misma palabra habla por sí misma. Dice que esos 144,000, y escucha esto, si tú has estado recibiendo una falsa doctrina, o eres de los que escuchan a los ruselistas, yo los llamo ruselistas, los que se autodenominan testigos de Jehová, y aún hasta los mormones enseñan algo respecto a esto, que los 144,000 son escogidos de entre ellos, pero resulta que entre ellos hay mujeres, y dice que de esos 144,000 son 12,000 de cada tribu. ¿12,000 qué? De cada tribu de Israel. Son hombres, porque dice que son hombres.
que no se contaminaron con mujeres. Explícame eso, hermano Elliot. Si los modernos dicen que hay mujeres ahí también entre los 144,000, que habla de lesbianas, que no se contaminaron con mujeres, dice que serán 12,000 de cada tribu. 12 por 12, ¿qué? 144. Ahora, eso es un renglón aparte. No me meteré en ello porque amerita otra enseñanza, más profunda todavía. Pero te pregunto, ¿qué pasaría si el anticristo se manifestara en estos días? Satanás está preparando ya el terreno, ya está preparando el terreno. Si te das cuenta todo lo que ha estado sucediendo en estos tiempos con los de las plagas, las pandemias y todo eso. Y digo pandemias porque no es otra cosa sino parte de un plan que se está llevando a cabo poco a poco. Hoy en día los que se dicen cristianos tienen más miedo de una plaga, de una enfermedad, del hombre, de las autoridades humanas, que respeto, temor y reverencia a Dios. Hoy es fácil ver los centros de vicio abiertos, repletos de gente viviendo en sus delitos y en sus pecados, y no hay restricciones. Pero es muy común ver los templos cerrados, los templos cristianos, y escuchar y ver prohibiciones de que los creyentes se reúnan para alabar a Dios. Se está preparando el camino para la venida del anticristo, porque Satanás ya está llamando y ya se está formando y manifestando el misterio de la iniquidad. Al principio tendrá mucho éxito, les dije, pero cuando el Señor venga, Él derrotará a este trío satánico y Satanás será echado, será encadenado, dice, será encadenado y será echado al abismo. Allí estará durante la Escritura dice que durante 1000 años, 1000 años, y después será soltado brevemente para que vuelva a salir a engañar a las naciones. No me pidan que les explique esto de momento, pero después dice la Escritura que Dios volverá a derrotarlo y entonces será echado ya no al abismo, sino al lago de fuego. Ya no al infierno, sino al lago de fuego, porque dice la Escritura que aún el infierno, el Hades, el sepulcro, el abismo, como tú lo quieras llamar, el mar, todo, dice que entregará a sus muertos, entregarán a sus muertos, y todos serán juzgados, y los que no estén escritos en el libro de la vida, dice la Escritura, que serán echados al lago de fuego, donde está el diablo, el falso, el anticristo y el falso profeta. Allí en el lago de fuego. ¿Estás seguro? ¿Estás segura que tu nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Estás seguro? ¿Estás segura de que son discípulos de Dios o solo son prosélitos del hombre? ¿Estás seguro? ¿Estás segura de que vas caminando por el camino angosto? ¿El que es difícil? Aquel camino que dijo el maestro que pocos, dice, pocos pueden andar.
¿O eres de aquellos que van caminando por el camino ancho, por donde va el mundo, por donde van todos? Y mira que el camino ancho no es solo el mundo, El camino ancho puede estar allí donde tú estás. O tú puedes ir allí, caminando en él, y ni siquiera lo sabes. Reflexiona, medita. El diablo está llevando al pueblo para que se cumpla la palabra de Dios, de que antes de que venga el Maestro por segunda vez, será necesario que haya una apostasía. ¿Una qué? Apostasía. Su pueblo vivirá en apostasía cuando el Señor venga. No solamente en persecución. Porque una de las cosas que traerá como consecuencia la persecución, la tribulación, lo que llama la Escritura la tribulación, es una gran apostasía de su pueblo. Muchos, dice, se volverán atrás. Muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Si tú no estás preparado, si tú no estás preparada, si tú no estás inscrito en el libro de la vida, entonces es seguro que serás uno de aquellos, una de esas almas que irán a dar al lago de fuego, donde estará el diablo, el anticristo y el falso profeta. Hermano Leo. Gracias, Señor, por tu grandeza y tu inefable gracia. Gracias, mi Padre, por permitirnos conocer y aprender cada día más, mi Dios eterno, porque todo lo que tú nos enseñas es miel, es dulce, es alimento, es bebida, es vino, es fuego, mi Padre. Hoy queremos, Padre, que tú incrustes, selles y le des esa permanencia de tu palabra. Para los que conocen, Dios eterno, y no quieren recibir. Para los que no te conocen y tienen hambre y sed de ti, Señor. Aún para los que no te conocen, mi Dios eterno, y están vendados. Las vendas sean quitadas, no solo para los que no son tus hijos, Dios eterno, sino para los que se dicen ser tus hijos, Padre. Hoy te damos la honra y la gloria, Padre, y glorificamos tu santo y bendito nombre, Dios del cielo y de la tierra. Gracias, Señor. Amén. Amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne sus vidas y las vidas y todo aquello que en ustedes está representado. Y recuerden, el Señor viene pronto. Escudriñen la Escritura. Escudriñenla. Lean Apocalipsis capítulo 20 del 1 al 10, donde nos habla acerca de ello, de que cómo será juzgado Satanás, el anticristo y el falso profeta, y echados en el lago de fuego. Escudriñen las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que testifican de ello. Shalom Adonai.